Hola iglesia, Dios les bendiga, Dios ha sido bueno, que el Señor los esté guardando, fortaleciendo, prosperando, sosteniendo, proveyendo. Amén. Gracias de verdad por seguir con nosotros. Gracias por atender estas enseñanzas que gracias a los comentarios que me han enviado, donde hay hermanos que me han dicho, hemos estado aprendiendo algo más, hemos estado conociendo algo más. Por momentos hay palabras que me han costado, pero Dios nos ha ido enseñando. Y de verdad que gracias, hermanos. Para mí es un honor servirles y estoy seguro que para todo el equipo de la Iglesia Benecer, porque hay hermanos que están orando, hay hermanos que están atendiendo peticiones. Gracias por los hermanos que también siguen aportando alguna despensa para alguna familia, que siguen haciendo las cosas necesarias en este tiempo. Que Dios les bendiga mucho. Y miren, Dios nos sigue respondiendo en las oraciones, no les da alegría. Dios sigue siendo tan bueno, y en medio de todo esto, donde mucha gente llega a dudar, Dios sigue haciendo cosas hermosas a través de la oración. Así que no decaigamos, sigamos adelante, involúcrese a las cadenas de oración, por favor. ¿Está bien? Que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a seguir con el tema de la antropología. Espero que le esté llamando mucho la atención. Por demás es que decirles que es interesante, por demás es decirles que es valioso comprender. Y bueno, vamos ahí. Vamos a hablar un poquito de las teorías sobre el origen del hombre, las teorías que existen a nivel conceptual, intelectual, humano, filosófico. Normalmente hay tres. La primera es el evolucionismo ateo. Admite una materia eterna en constante movimiento y progresiva evolución hasta llegar al hombre, sin intervención alguna de Dios en todo ese proceso. Esta teoría mantiene que el hombre es el producto accidental y fortuito de una serie ciega e impersonal de acontecimientos químicos y biológicos. Muy conocida la teoría de la evolución, pero también se ha hoy entremezclado con otras teorías, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Una suerte de azar, una idea de azar o una idea de algo fortuito, donde no hay un diseñador, no hay un creador. Por supuesto, admitir un Dios sería imposible para el evolucionismo ateo, ¿ok? También está el evolucionismo teísta, que ya es esta mezcla entre personas que venían de un ateísmo, de un evolucionismo ateo, y personas que traen una idea teísta, o sea, una idea de Dios, pero quieren o buscan entender ambas cosas y poder unirlas en una sola escuela filosófica o de entendimiento. El evolucionismo teísta defiende el inicio del proceso evolutivo mediante un acto creador que dio origen a esa base evolutiva, controlando y dirigiendo todo el proceso. Es ahí donde entra el teos, Dios, acuérdense. Por eso es ateo, sin Dios, ¿no? Teísta, que cree en un Dios o en un ser superior. Hasta llegar a la aparición del ser humano sobre la tierra. Esta teoría enseña que hay un Dios creador, el creador de la materia, que eligió el método de la evolución para hacer llegar todas las cosas, incluyendo al ser humano, a su estado actual. Bueno, esa es la segunda. Y la tercera, que también conlleva una escuela de pensamiento y también genera un debate, no solamente con el evolucionismo ateo, sino también con el evolucionismo teísta, es la creación especial. Esta es la creencia que el hombre es el producto directo de la mano de Dios y que interpretar Génesis 1 y 2 se hace literalmente de acuerdo al desarrollo de su voluntad. Esto usted lo debe de ver, yo lo debo de ver, para comprender cuál es el panorama que se maneja fuera del contexto de la iglesia. Pero hablemos de lo que Dios nos marca por su palabra y lo vamos a entender mejor a razón de la imagen de Dios en el hombre. Voy a ocupar este tiempecito con algunas de las cosas o de los elementos de la imagen de Dios en el hombre. Si no nos da tiempo lo veremos en el siguiente devocional, pero vamos a ir trabajándolo poco a poco. ¿De qué manera está hecho el hombre a la imagen y semejanza de Dios? Y eso no significa que el hombre sea una copia exacta de Dios, no es una semejanza física para empezar, sino que lo que estábamos hablando es todas estas cualidades y atributos que también Dios permeó en su creación y especialmente en la humanidad, que es su creación más especial. Recuerde usted lo que dice Juan 4:24. Si va usted a Juan 4:24, usted lo podrá entender mejor.
dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, aquí lo importante es eso, Dios es espíritu. Entonces, nosotros podemos ver que hay una necesidad de ver estos atributos de Dios para ver, entonces, ¿dónde están o dónde quedaron medianamente impresos en mí? Lo hemos hablado acerca del pecado y hay un área de los devocionales que es la amartología o amarteología, donde vamos a hablar acerca del pecado, sus consecuencias, de dónde nace y hacia dónde lleva a la humanidad y a la creación. ¿Ok? Pero la semejanza de Dios en el ser humano, ¿qué incluye? Bueno, su personalidad. Somos seres personales, podemos establecer comunión con Dios. En esa relación personal también hay una relación de comunión con otros seres, obviamente con todo ser vivo, todo no ser humano, pero especialmente con los seres humanos, la mayor creación de Dios. Vamos a ver primera de Juan 4:12, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 12. Recuerden siempre eso, cuando hablamos de la primera, segunda y tercera, estamos hablando de las epístolas de Juan. Cuando decimos Juan, solamente es el evangelio. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, aquí hay dos cosas que debo compartirles. La primera, una ocasión una persona me decía, ahí dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si las personas vieron a Jesús, entonces, pues no es Dios. Ojo con eso y mucho cuidado con eso. Porque el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos habla que de ese verbo se hizo carne y debemos de entender esa parte. Es decir, que Dios en su totalidad vino a la tierra a encarnarse, pero también Dios en su totalidad está en esa parte espiritual especial donde Él habita. Así que en este sentido nos está hablando el apóstol Juan. A Dios total, completo, nadie lo ha visto jamás, sino que Él ha tenido que darse a conocer de diferentes maneras. Eso se habla también en los antropomorfismos. Así que, bueno, vamos a comprender eso. La personalidad de Dios se permea en nosotros y nos lleva a perfeccionarnos en el amor, porque esa es la segunda cosa que les quería comentar. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Significa que el ser humano tiene y puede tener esos atributos de Dios morales para seguir avanzando dentro de la creación, no para seguir destruyéndose, sino para seguir perfeccionándonos unos a otros. Ahora, la otra área más, donde vemos la personalidad de la imagen de Dios en nosotros como seres humanos, es en ese carácter moral que tenemos. Es decir, tenemos la habilidad de escoger y de distinguir entre el bien y el mal. Lo dice claramente Génesis 3:22, después de que el pecado entró en Adán y Eva, obviamente generándose para toda la humanidad, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Acuérdense que había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El árbol de la vida iba a permitir que el ser humano ya nunca muriera en esta naturaleza y en todo su ser, que ya nunca muriera. De algún modo Dios tuvo que proteger ese árbol y aparece después en el libro de Apocalipsis para que participemos de él todas las naciones después de que el Señor instaure totalmente su reino. Eso es también muy interesante, pero aquí está hablando de que conoce el bien y el mal porque el ser humano probó del otro árbol, del árbol del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué sucedió ahí? Que entonces el ser humano, de ese estado de inocencia en el que vivía, en el cual fue creado, el ser humano entonces se movió a poder distinguir. Desafortunadamente por el pecado también se iba a mover a decidir por lo que la maldad en su vida le estaba llamando. ¿Por qué creen que un capítulo después, 2 capítulos después, ya estamos viendo la maldad en su esplendor, un hombre que mata a su hermano y bueno, empezamos a ver una situación caótica que contrasta plenamente con Génesis 1 y 2. El pecado y esa fuerza rectora que vino a hacer en la humanidad vino a afectar todas las cosas.
Entonces, tenemos que comprender eso. Hasta ahorita vemos la imagen de Dios en el ser humano, en su personalidad y en su carácter moral. Hagamos dos preguntas, por favor, ¿le parece? Nada más díganos qué entendieron por evolucionismo teísta. ¿Qué entendieron? Escríbanlo ahí. ¿Qué entendieron por evolucionismo teísta? ¿Qué es la creación especial? ¿Qué es creer en la creación especial? Esto lo hago para poder confirmar también si me doy a entender. ¿Está bien? Y por favor, díganos, escriban en la tercera pregunta, ¿qué es el carácter moral en los seres humanos? ¿Qué implica el carácter moral en nosotros los seres humanos? ¿Está bien? Gracias por seguir orando por nosotros. Gracias también a la iglesia por su apoyo. De verdad que les agradezco bastante las llamadas, los mensajes, las palabras de aliento. Gracias a los que han también mostrado su fidelidad al Señor y de algún modo nos han ayudado en este tiempo. De verdad, gracias, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Trabajamos para Dios, trabajamos para ustedes, servimos al cuerpo de Cristo y esperamos nos permita el Señor seguir haciéndolo. ¿Ok? Bueno, pues se les ama. Nos vemos en el siguiente devocional.